Buenas nuevamente a cada uno de ustedes jóvenes que nos acompañan cada semana en lo que es nuestro repaso de escuela sabática. Como siempre les digo, estamos felices de que nos puedan acompañar y que juntos podamos estudiar lo que Dios tiene para nosotros. En esta ocasión, en esta semana estamos estudiando la lección número 3 titulada El Sábado. Y como siempre les digo, no me encuentro solo, sino con mis dos compañeros de mesa que están sábado a sábado, semana a semana, con nosotros en estos repasos. Así que bueno, ¿cómo estás, Sofía? Todo bien acá andamos. Bien, ¿cómo van tus estudios? Bien. Bien. Desafiante, pero vamos. Ok, bien. Vicenzo, ¿cómo estás? No me hagas de vuelta la pregunta del estudio. No, Bien. ¿Cómo está tu vida social? Ahí lo tapa. Ok, bien. No pregunté la amorosa, después va la amorosa. ¿Sí? Ok, bueno, hablando del sábado, ¿sí? Yo creo que esto es algo que muchos de nosotros hemos visto, conocemos mucho, adventistas del séptimo día, nos llaman, es algo que nos define, que nos da identidad. Ahora, ¿saben que luego del Gran Chasco, es algo que estuvimos hablando durante estas semanas, luego del Gran Chasco, este movimiento que estaba tan unido, ¿no? Luego lo que sucedió es como que se dividieron, ¿no? En varias fracciones. Ahora, era necesario que los creyentes se volvieran a unir nuevamente. Y para que se unieran nuevamente, Dios eligió la verdad doctrinal del sábado. Esto es muy bueno. Ahora, hago una pregunta. Vamos con las preguntas y empezamos a hacer el repaso juntos. Veamos un poco acerca de la historia, primero que nada. ¿Cómo inicia el descubrimiento del sábado luego del Gran Chasco? Bueno, esto es un poco bastante de historia, varios nombres también para mencionar. Primero que todo, había una señora que ella era bautista del séptimo día, o sea, también guardaba el sábado, pero era otra religión, ¿no? Y entonces esta señora se llamaba Rachel Oaks Preston, y esta señora un día en una reunión, un domingo, con un pastor que creía, bueno, esto en que Jesús iba a volver, ¿no? Del movimiento milerita, ella compartió esta verdad con este pastor. Y este pastor, bueno, dijo, la verdad que no sabía esto, entonces se puso a investigar esto y lo otro, y después se convenció de esta verdad, y ahí surgió la primera iglesia que guardó el sábado, que después sería una iglesia adventista. Wow. Entonces, después, en otro contexto, también tenemos otro señor que se llama Thomas Preble. Este señor escribió un artículo. Y acá cuando empieza a hacerse más grande la cosa, ¿no? Porque este señor escribió un artículo. Este artículo fue leído por un amigo de Jaime de Elena White, llamado José Bates. Y entonces José lo que hizo fue, él fue uno de los más grandes defensores del sábado. Y él compartió el mensaje del sábado con Elena y con Jaime White, ¿no? Entonces, gracias a este artículo que se publicó, gracias a todas estas personas, así fue como que un poco empezó todo esto del sábado, ¿no? Ok, bien. Entonces estamos hablando que en un principio este movimiento milerita, ¿no? Es como que no tenían presente el sábado. No. Vemos que son los bautistas que ya estaban guardando el sábado y por influencia o porque se empezaron a comunicar se enteraron de esto, ¿no? Ahora, ¿por qué dentro del adventista el sábado generó más impacto, ¿no? ¿Y cómo se relaciona? Y ahora empezamos a relacionar porque también tenemos que unir las otras, a los repasos anteriores. ¿Y cómo se relaciona esto del sábado con el santuario? A ver. Bien, creo que respondería primero la última pregunta. Ok. Porque uno cuando entiende por ahí el tema del santuario y la relación que tiene con el sábado, es más fácil contestar la otra pregunta. Bien. Y como veíamos, ¿no? En la semana pasada, el tema del santuario fue algo bastante importante para lo que es el movimiento milerita. Y si vamos a lo que son los muebles del santuario, no me voy a poner a escribir todo, pero porque tengo poquito tiempo, pero es el que justamente en el Arca del Pacto se encontraba ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Entonces sabemos bien que el cuarto mandamiento es el tema de guardar el sábado, ¿no? Y ahora vamos con la otra pregunta, dice, ¿por qué el adventismo generó, o sea, como que continuó mucho más o generó mucho más, ¿cómo diríamos? Impacto que en los bautistas, y es por el hecho de que la comprensión que tuvieron los adventistas acerca del sábado fue que era un tema decisivo en los tiempos del fin. ¿Y a qué vamos con esto? Hay varios versículos que hablan de que se iban a cambiar los tiempos de la ley, ¿no? Entonces, justamente por el hecho de que ellos comprendieron de que en el final de los tiempos, cerca de la segunda venida, se iba a cambiar los tiempos de la ley, o sea que el sábado iba a ponerse a un lado y se iba a buscar otro día de adoración a Dios que reemplace justamente lo que es el sábado, fue lo que hizo que justamente tenga mucho más impacto y que esta verdad la prediquen con una intensidad mucho mayor y con una importancia mucho más grande que por ahí la que tuvieron los bautistas en su momento.
Oh, tremendo, tremendo. Ahora, les pregunto, ¿no? Va una pregunta media doble. ¿Qué sucedió en el tiempo, ¿no? Para que esta verdad del sábado haya sido olvidada? Bueno, si pensamos un poco en esto, la lección mencionaba la historia de Isaías. Como Isaías, ¿no? Más que nada, la mayor parte del libro de Isaías es como un llamado al arrepentimiento, un llamado a volver a Dios, porque ¿qué pasó? En ese tiempo el pueblo de Dios estaba totalmente alejado de Dios, justamente. Ya no era más el pueblo de Dios. Estaban siguiendo ídolos, se juntaban con otras creencias, con otras culturas, ¿no? Entonces Isaías hace un llamado como que para que vuelvan a Dios y vuelvan también a algo muy importante, que es como la base de la adoración a Dios es el sábado, porque es el día como que el día mayor en el que lo adoramos, ¿no? Entonces, la lección mencionaba como que obviamente sí, fue un llamado para el pueblo en ese momento, pero también vemos como en el comienzo de la historia de la iglesia adventista también se habían olvidado del mensaje del sábado. Entonces como que Isaías también hace como una previsión para el futuro también, de que durante los tiempos del fin también se pudiera volver a la verdad del sábado, ¿no? Y también una pregunta que hacía la lección que me puse a pensar, ¿no? Decía, ¿debemos debatir con todos esto del sábado? Y pensando un poco, o sea, en lo posible siempre que podamos tenemos que compartir esto porque es una verdad súper importante y que nos marca y nos hace también adventistas, ¿no? Pero siempre con bondad, con amor, ¿no? Intentando también comprender al otro. Pero hay algo más que la lección mencionaba que nos afecta a nosotros como ya guardadores del sábado. Y que quiero leer una pequeña frase que decía: Dios no solo está buscando personas que guarden el día correcto, Dios también está buscando personas que guarden el sábado de la manera correcta. Wow, porque tremendo. Muchas veces, exacto, sí, muchas veces nos pasa que no sabemos bien cómo hacer para guardar el sábado. O a veces es difícil tener un balance. Yo hablaba de esto con una amiga hace unos días, el balance entre hacer el sábado un día de descanso, un día para pasar con Dios, con la familia, pero también hacer el sábado, que es muy importante, un sábado, de hacer el sábado un día para hacer misión y para compartir el mensaje, ¿no? Porque a veces nos pasa que pasamos mucho tiempo o para nosotros mismos, ¿no? Bueno, voy a dormir la siesta, o sea, no está mal, no digo que está mal, cada uno sabe que se necesita, pero también a veces pasamos mucho tiempo, nos enfocamos en nosotros, o también pasamos mucho tiempo y nos enfocamos en los demás, y después termina siendo algo que lo hacemos por hábito o por deber más que por amor, ¿no? Y entonces cuando hablaba de esto, una amiga me dijo una frase que me encantó, y me dijo, no solamente hacer las cosas para Dios, sino hacer las cosas con Dios. Wow. Entonces encontrar un balance entre usar el sábado, porque a veces la mayor obra misionera que podemos hacer es con un amigo o con un familiar que por ahí está pasando mal, o no, por ahí a veces necesitamos también esos momentos para descansar. Entonces, sí, hay que compartir el mensaje del sábado, pero también hay que compartir la forma en cómo debemos guardar el sábado, ¿no? Buscando siempre un balance, y más que nada es un día de olvidarnos de nosotros y acordarnos de los demás y de Dios también, ¿no? Oh, tremendo, tremendo. Me encantó mucho el concepto que pusiste, Sofi, y que es esto, ¿no? A ver, nunca el sábado se cambió en la Biblia. Creo que muchas veces nosotros salimos a discutir y con la Biblia, no, pero acá quiere decir, en realidad, incluso si nos vamos un poco más y vemos más en profundidad, realmente es una discusión más histórica, más filosófica que más que bíblica, porque la Biblia pone el fundamento sólido de que es el sábado. Y nunca se menciona nada más diferente, o sea, no. Exactamente, ¿no? Y qué bueno es que nosotros podamos tratar de mejorar esta relación con Dios, ¿no? Esta relación y no andar con todo el mundo, hay que guardar el sábado, y de repente yo estoy para atrás y solamente sé que hay que guardar el sábado, digamos, sino mejorar esta relación. ¿Qué implicancia o qué implicó el sábado en algunos personajes bíblicos? Bueno, la pregunta es un poco por ahí general, pero se ve claro que hubo personas que tuvieron que, en cierta manera, luchar para volver a encontrar la esencia del sábado. Y una de esas personas que mostraba la lección es Nehemías, ¿no? Entonces, después de que el pueblo se fue justamente para Babilonia, cuando vuelve del exilio babilónico, por ahí costó mucho más el hecho de volver a tener el sábado como la institución que Dios creó desde el principio, ¿no? Y por ahí, ¿qué implicancias tuvo? Y hay una cita muy interesante de Elena de White que decía que si el pueblo de Israel hubiese guardado el sábado como se tendría que haber guardado desde el principio hasta el fin, no hubiesen sido el pueblo justamente que rechazó la venida del Salvador. Entonces, por ahí, ¿qué implicancias tuvo ahí? Implicancias muy fuertes. Entonces, justamente es algo interesante que nosotros por ahí lo damos por sentado, es una rutina, a veces que vamos a la iglesia todos los sábados, etc., pero no tenerlo como una rutina, sino como justamente algo que nos acerca a Dios, algo que
vuelve a unir con Dios en lo que es la semana. Muy bueno. Quisiera tener un desafío a los que nos están mirando, escuchando, que si tienen los comentarios por ahí que nos puedan poner, a ver los jóvenes qué hacen el sábado, qué hacen para mantener estas relaciones el sábado. Estaría bueno leerlos y aprender de los unos y de los otros, ¿no? Última pregunta para ya cerrar este repaso. ¿Alguna enseñanza, algo que quieran dejarle, algún pensamiento que hayan visto durante esta charla que hemos tenido? Bueno, yo rapidito nomás decir que Jesús fue nuestro mayor ejemplo, ¿no? Entonces, que mirar un poco qué hacía él los sábados, ¿no? Justamente él iba, sanaba, predicaba, pasaba tiempo con sus discípulos, ¿no? También tiempo con Dios. Entonces, es un día para amar a Dios, para amar a nuestros semejantes. Y también algo que decía la lección en cuanto a un versículo que se menciona en Isaías, hacer del sábado una delicia. El sábado debe ser un día de gozo, debe ser un día de alegría, y Dios lo puso por una razón, no para que, bueno, vayan a hacer arte misionera, vayan a la iglesia, no, es un día especial para que lo disfrutemos. Totalmente. Yo por ahí agregar algo que por ahí nos cuesta como adventistas es no hacer el sábado de un día egocéntrico, ¿no? Entonces a veces uno va a la iglesia y qué sé yo, va y dice, la escuela sabática estuvo media mala hoy. Como que si uno va justamente a solo recibir, ¿no? Bueno, va al sermón y bueno, qué sé yo, el sermón estuvo ahí más o menos. Y después uno termina el sermón y se va a comer a la casa y después a dormir. Y en ningún momento uno lo que hace es justamente dar de lo suyo justamente a los demás. Y el tema de pasar tiempo con Dios también. A veces nos despertamos tan apurados, tan rápido para ir a la iglesia que ni siquiera por ahí nos tomamos un tiempo para realmente estar en oración, para hacer un buen cultito personal, un buen cultito familiar, no sé con quién vivirán, con sus amigos, y justamente aprovechar bien lo que es el sábado y vivirlo como la institución que Dios quiso crear desde un principio. Totalmente. Bueno, se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias, Vincenzo. Gracias a vos que estás del otro lado acompañándonos cada semana. Y nos vemos la próxima semana en el 4º repaso de Escuela Sabática.